Bueno, pues ya es la una. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Todos los martes nos reunimos para tener una serie de conferencias con temas ambientales. En esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Blanca Estela Sánchez Ramírez, quien nos va a compartir la conferencia titulada Efectos del arsénico en la salud reproductiva. La doctora Blanca Estela Sánchez es químico, bacteriólogo, parasitólogo de formación. Tiene una maestría en ciencias en inmunología y un doctorado en patología experimental. La doctora es SNI nivel 2 en el área de biología y de química. Bueno, pues ya para ser SNI 2, con eso lo dice todo, ¿verdad? Y pues sin más preámbulo, le damos el tiempo a la doctora y le agradecemos su participación en esta serie de conferencias. Gracias, doctora, bienvenida. Y bienvenidos todos. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco mucho al doctor Sergio Luébano por su invitación. Es muy bonito, ¿verdad?, participar en este tipo de conferencias, sobre todo cuando van dedicadas a los jóvenes para que incentivar y motivar lo que es la labor de investigación. Y una de las partes más importantes, bueno, pues es el trabajar en investigación, sobre todo en el área de la geología médica, ¿verdad? En este caso es una mezcla de lo que podemos hacer interactuando en diferentes especialidades y disciplinas. Y entonces este trabajo que les voy a mostrar, pues es precisamente una liga, ¿verdad?, entre lo que es el efecto de un contaminante que lo vamos a encontrar de manera natural en las fuentes de agua, sobre todo, que es el arsénico, y cómo puede influir en la salud reproductiva de la población expuesta. He de comentarles que bueno, aquí está el contenido. Vamos a hablar un poquito de infertilidad, porque no podemos dejar de lado el proceso natural, que en este caso es de la función reproductiva, que es precisamente la reproducción humana. Y una de las interacciones que tenemos muy importante, pues es cómo esta exposición ambiental puede afectar nuestra salud y en este caso la fertilidad. Entonces nos vamos a enfocar, primero vamos a dar una breve descripción de lo que es la infertilidad y cuáles serían los problemas que se pueden presentar. ¿Qué es la infertilidad? Bueno, la infertilidad, de acuerdo al glosario de la Organización Mundial de la Salud, dice la enfermedad del aparato reproductor que se caracteriza por la falla para lograr el embarazo después de 12 meses de actividad sexual consensuada y sin protección, ¿sí? Y tenemos dos tipos de infertilidad. La primaria, que básicamente es cuando la mujer por primera ocasión, esto en un rango de los 25 a los 40 años, trata de lograr el embarazo. Y la infertilidad secundaria, cuando ya la mujer tiene o ya tuvo un niño y después pretende un segundo embarazo, ¿sí? Y en estos casos hemos visto que tanto la infertilidad primaria como la secundaria se han visto incrementadas en los últimos años. Propiamente, déjenme cambiar aquí porque me permite moverle de aquí. Ok. Últimamente hemos visto que ha habido un incremento en los niveles de infertilidad a nivel mundial. Aquí vemos en este mapa, que no está muy actual, pero nos ayuda para darnos más o menos una idea, donde hay países, ¿verdad?, zonas en Latinoamérica que reportan una infertilidad menor, una incidencia menor al 1%. Pero hay algunos otros países, tanto en lo que es Europa, como en África, ¿sí?, donde los niveles de infertilidad son muy altos. Y hay algunos lugares en donde podríamos decir, tal vez hay un subdiagnóstico de esta infertilidad. En México, en esta gráfica nos dicen que va del 1 al 1.99% en cuanto a la presentación de infertilidad en nuestro país. Y más o menos, de acuerdo a las siglas de salubridad, andamos más o menos en esos rangos. La infertilidad secundaria es la que anda un poquito más elevada. O sea que hay personas, hay mujeres que han tenido, parejas que han tenido un hijo
Después, vamos a decir, se cuidan, ¿verdad? Como decimos nosotros, detiene su proceso de reproducción, la retrasan, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ven problemas para volverse a embarazar, o sea, para tener su segundo hijo. Entonces, ahí sí andamos un poquito más arriba, ya casi llegamos al 4%. Esto se ha visto sobre todo cuando vemos el incremento en lo que son las clínicas y la información sobre los problemas de fertilidad. Anteriormente no era común encontrar este tipo de mensajes y ya los encontramos. Por ejemplo, ¿verdad? Que es de como si, bueno, ahorita lo vamos a ver en la otra laminita, es una asociación mexicana precisamente para la natalidad. Y en este póster nos mencionan, bueno, lo que es la infertilidad, también nos detallan algunas de las causas o factores de riesgo, tanto masculinos como femeninos, de infertilidad, entre las cuales, bueno, algunas que vamos a ver ahorita está la deficiencia hormonal, la disminución en el conteo de espermatozoides y en el caso masculino, y en el caso femenino, bueno, pues la deficiencia para la ovulación, el desequilibrio hormonal, entre los quistes ováricos, entre las causas principales. Y aquí nos mencionan, bueno, de manera muy global, que los problemas, ¿verdad?, están divididos casi de manera equitativa entre el hombre y la mujer, ¿sí? Aquí en esta grafiquita en México nos mencionan que 80% de las parejas son fértiles con un 20% de parejas infértiles. Y no propiamente de que sean infértiles, sino que han tenido problemas, ¿verdad? A la hora de lograr su reproducción de una manera efectiva. Y por eso han surgido estos programas de reproducción asistida, tanto en las instituciones oficiales como el ISSSTE y el IMSS, como en instituciones particulares. Y eso lo hemos visto nosotros, bueno, que radicamos aquí en la ciudad de Chihuahua. Realmente teníamos pocas clínicas que se dedicaban a los problemas de fertilidad y ahora al menos ya tenemos 3 o 4 diferentes alternativas donde se realizan diferentes procedimientos para lograr la fecundación, ¿sí? Y luego el lograr, ¿verdad?, un hijo. Entonces eso nos habla de que anteriormente estos problemas estaban como ocultos y se consideraban un tabú y por eso pudieron haber sido subdiagnosticados y actualmente, bueno, ya se tiene una mayor tanto capacidad de ayuda como hay más lugares en donde se pueden realizar estos procedimientos y también de que la gente es más abierta, ¿no? Y ya comenta con mayor le da como mayor difusión y ya en las redes sociales incluso, bueno, se comentan, ¿verdad?, sitios en donde te pueden ayudar cuando tienes un problema de este tipo. Y antes sí eran como que un secreto, ¿no?, que se tenía que comentar en voz baja. Y gracias pues a los medios hemos logrado precisamente salir y perder un poquito el miedo a hablar de todos estos problemas que atañen a la pareja como tal. Aquí vemos, de acuerdo a la Sociedad Española de Fertilidad, que tiene un avance muy grande en lo que es investigación, en el manejo tanto de los gametos, tanto los femeninos como los masculinos, para atender a diferentes causas de infertilidad. Ellos reportan, como les comentaba ahorita, que tenemos una casi partida equitativa, un 30% de casos de infertilidad masculina, con un 30% de infertilidad femenina, un 20% de casos donde la causa es mixta, donde extrañamente parejas coinciden, ¿verdad?, que tanto el hombre como la mujer tienen un problema, y un 20% de causas de origen desconocido, ¿sí? Y este es un porcentaje muy alto. Si se fijan, 20% de algo que no sabemos por qué está sucediendo, nos habla de la necesidad de investigar qué es lo que está pasando en ese ambiente. Aquí tenemos otra, esta extraída de un artículo, donde vemos de igual manera, ¿verdad?, los factores masculinos, un 18.5, factores múltiples o mixtos, tanto femenino como masculino, tenemos un 18.4%, factores múltiples, pero únicamente femeninos, por ejemplo, el tener 2 o más diferentes problemas.
tenemos un 11.7. Luego, los factores divididos de las causas femeninas, como serían factores tubáricos, o sea, problemas en la formación o en la función de trompas de falopio, problemas a nivel de la reserva ovárica, la cantidad de ovocitos que se pueden producir y que en un momento dado pueden generar un ovocito que sea fertilizable. También ahí tenemos un 7.9%. Los problemas de endometriosis, que son bastante comunes en la población femenina, tenemos un 6%. La disfunción ovárica, que sería el problema en la maduración de los folículos para generar un ovocito viable y que pueda ser fertilizado y que se logre el embrión. Factores uterinos, que son un porcentaje muy pequeño, es esta rebanadita que está por aquí, que son malformaciones congénitas del útero o problemas en el endometrio para lograr una buena implantación del embrión, ¿sí? Y luego tenemos aquí, nos ponen un 12% inexplicable. Nuevamente, esas causas inexplicables son las que básicamente nos han preocupado en los últimos años en esta línea de investigación que tenemos en nuestro laboratorio. ¿Cuáles pueden ser las causas de infertilidad? Ya viéndolo más de cerca. Bueno, en el caso de las causas relacionadas con alteraciones en la producción de gametos, tenemos tanto a nivel masculino como en femenino. En el caso del masculino dice ausencia de producción de espermatozoides. Esto puede deberse a daños en las espermatogonias, ahorita las vamos a ver un poquito más adelante, que pueden sufrir principalmente procesos de degeneración, como sería la generación de apoptosis y la muerte de estas espermatogonias debido a procesos oxidativos regularmente, ¿sí? Estos procesos oxidativos, bueno, dañan las mitocondrias de estas células y entonces se produce la muerte celular temprana de este tipo celular. Y entonces propiamente si no tenemos espermatogonias, pues no vamos a generar espermatozoides. Ese es un tipo de problema. Luego tenemos las alteraciones en el número, que va ligada a la primera, pero también tenemos alteraciones que son generadas en los genes de los espermatozoides y que impiden una correcta movilidad del espermatozoide o una correcta morfología del espermatozoide. Y entonces eso genera a lo mejor un número adecuado de espermatozoides, pero con un alto porcentaje de formas anormales. Entonces estas formas anormales redundan en una incapacidad para lograr formar un embrión, porque no van a alcanzar, ¿verdad? Acuérdense que la fertilización es una carrera. Hace algunos años me dio a mí mucha satisfacción de que cuando mi hijo llevó esa clase de reproducción, ¿verdad? Donde la maestra explica cómo los espermatozoides llegan al ovocito. Él llegó muy contento a la casa porque la maestra le había dicho que todos somos ganadores. Cada uno de esos espermatozoides que logra fecundar a un ovocito es un ganador. Entonces, ¿por qué? Porque le ganó a todos los demás, ¿verdad? Aquí lo vemos representado en esta figura. Y entonces, esa es la primera parte del agradecimiento que debemos tener a la vida, ¿no? De que todos en realidad somos ganadores, porque no todos los espermatozoides van a tener esa capacidad de desplazamiento, van a tener esa movilidad y por lo tanto no todos van a lograr fertilizar al ovocito. Y los que lo lograron, bueno, pues son triunfadores, ¿verdad? Entonces eso siempre es parte del agradecimiento que debemos de tener con nuestra vida. Y entonces, si se fijan, tanto el número, la movilidad como la morfología son indispensables. Eso sin contar aquellas alteraciones en las diferentes estructuras de la cabeza del espermatozoide, como son proteínas específicas que permiten
a interactuar con la zona pelúcida o interactuar con las células cumulares que rodean al ovocito. Entonces también esas serían pequeñas alteraciones o alteraciones a nivel más profundo en la morfología y en la biología del espermatozoide y que no están contempladas aquí y que sin duda pues son una gran cantidad de alteraciones. Luego tenemos las causas femeninas, de las cuales la más común pues es la falta de ovulación o las deficiencias de ovulación. Estas están relacionadas, por ejemplo, la más, diríamos que está más relacionada y que puede ser la más frecuente, es el síndrome del ovario poliquístico, que como su nombre lo dice, pues tiene una etiología que es múltiple, por eso es síndrome, ¿sí? Y que conlleva la formación de estructuras que llamamos quistes en el ovario y que impiden la maduración correcta de los folículos. Ahorita vamos a revisar un poquito los diferentes tipos de folículos y cómo es el desarrollo normal. Y qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos una detención o una alteración en esa cadenita o en ese proceso de maduración, ¿sí? También tenemos, bueno, el fallo ovárico prematuro, que sería la muerte del ovocito, que generalmente lleva a un aumento de folículos atrésicos, que quiere decir que el ovocito se muere y queda rodeado por las células, así como lo vemos aquí, rodeado por células, y después estas mismas células también empiezan a morir como resultado de la muerte prematura del ovocito. Y aquí es donde nosotros podemos, en un momento dado, ver qué es lo que está pasando en esa interacción, ¿no? Entre las células del ovocito y las células de la granulosa y la interacción con los espermatozoides y cómo la presencia de algunos contaminantes pues pueden hacer que esto se interrumpa. De las otras causas ha habido varios investigadores, bueno, por ejemplo, en el caso de esta revisión del grupo de Ramírez García, ellos investigan, por ejemplo, causas de tipo nutricional. Y ellos, después de revisar en este trabajo, que aquí les puse abajo la revisión de dónde está la revista, está muy bonito porque ellos mencionan algunos factores que pueden estar contribuyendo a que empiece a haber problemas, ¿no? Tanto en el desarrollo durante la adolescencia y en la juventud, y que muchos de ellos se pueden solucionar con una buena nutrición. Ellos nos recomiendan, por ejemplo, incrementar lo que serían los antioxidantes, ¿no? Como la vitamina C y E, y algunos elementos cruciales. Señalan algunos micronutrientes como el zinc, el selenio, ¿sí? Y los omega 6, ¿verdad? Que son indispensables para tener una buena salud. Pero pues todos podemos tener este tipo de nutrición y sin embargo estar expuestos a una gran cantidad de agentes tóxicos que empiecen a mermar precisamente ese potencial antioxidante que todos tenemos. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo las sustancias, cómo las moléculas antioxidantes pues están presentes normalmente en la fisiología del espermatozoide. Aquí vemos un espermatozoide que está inmaduro, ¿sí? Y que puede entrar en apoptosis debido a la presencia de radicales libres del oxígeno, ¿sí? Y estos radicales libres del oxígeno pueden ser liberados por diferentes causas, como en este caso que nos vamos a enfocar, la exposición al arsénico. Todos sabemos que el arsénico genera un aumento en especies reactivas del oxígeno que deben de ser eliminadas por los sistemas de los antioxidantes naturales como las enzimas, ¿no? La superoxidodismutasa, la catalasa, la unión a moléculas antioxidantes como sería la vitamina C, el glutatión, para evitar precisamente que se genere la apoptosis en las células germinales y se impida la maduración correcta de los espermatozoides. Esto nos ha llevado, déjenme les cuento, que
todo por el problema que tenemos con arsénico en el estado de Chihuahua. Hace algunos años, el grupo que se enfoca a estudiar precisamente esta parte de la geología, ¿verdad?, de nuestro estado, encontró pues una falla, ¿verdad?, donde todos los mantos acuíferos, sobre todo los pozos que están en esta zona que está aquí marcada, tienen altas concentraciones de arsénico. Se hizo un trabajo muy grande por el grupo de González Horta, la doctora Carmen, que aquí nos acompaña, y a si me equivoco me va a jalar las orejas, ¿verdad? Me va a decir, no, eso no está bien. Pero se hizo un estudio muy grande que abarcó gran parte del distrito de riego 05 y se monitorearon las concentraciones de arsénico y de flúor en el agua de pozos de esta zona. Ahí se encontraron, ¿verdad? Aquí vemos, aquí está la escala, donde vemos que entre más grande es la bolita azul, mayor concentración de flúor va a tener. Y vemos, bueno, que hay algunos lugares donde tenemos casi preferentemente flúor en altas concentraciones, como sería toda esta parte de Allende. Y tenemos, por ejemplo, zonas donde las concentraciones de arsénico son elevadas, ¿verdad? Aquí hablando de más de 200 partes por billón en esta parte de Coronado o en esta zona de Meoqui y Julimes, ¿sí? Vean cómo Meoqui y Julimes tienen un problema que es mixto porque tienen tanto concentraciones altas de arsénico como concentraciones altas de flúor. Y así, ¿verdad? Y este grupo que ha contado con apoyo internacional, pero que actualmente pues andamos allá a la búsqueda de apoyos que se requieren, ¿verdad? Para seguir monitoreando toda la parte de algunas zonas del estado que faltan, como es la parte de Parral y como es la zona de acá de Casadrandes y Aldama, ¿verdad? Los sitios que están más cercanos a la ciudad nos faltan de monitorear. Entonces, vemos que toda la población en estas zonas, bueno, puede tener diferentes niveles de exposición. Algunas medidas remediativas se han tomado en algunos municipios utilizando plantas para tratar precisamente el agua antes de que llegue a las casas o bien poniendo a la disposición plantas de osmosis inversa para que los pobladores vayan y llenen sus bidones con agua para el consumo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del agua de consumo en la que se preparan los alimentos y en la que se bebe, porque pues los otros usos que le damos al agua no sería necesario que el agua estuviera absolutamente libre de estos iones, porque en realidad es muy poco lo que se absorbe del arsénico por la piel, ¿sí? Aunque la piel es una de las que sufre las manifestaciones, ¿verdad? La hiperkeratosis es una manifestación de un problema de hiperarsenicismo en las personas. Bueno, pero déjenme contarles cómo empezó esto. Cuando el grupo empezó a trabajar, yo había estado trabajando con exposición prenatal a otros componentes. Dentro de mi formación, mi doctorado es en patología experimental. Entonces, cuando yo me incorporé a la Facultad de Ciencias Químicas, básicamente yo trabajaba modelos experimentales, ¿sí? Y esos modelos experimentales, hubo un tiempo que estuve trabajando con amibiasis hepática y estábamos muy interesados en lo que era la inflamación y cómo interrumpía la respuesta inmune en la amibiasis hepática. Y después la doctora Luz Helena Sanín y la doctora Margarita Levario, que habían estado trabajando en colaboración con la doctora Carmelita González Horta, me invitaron porque querían analizar la expresión de proteínas de la matriz extracelular, unas metaloproteasas en placenta en placenta humana, y el primer trabajo que publicamos fue en placenta de ratas expuestas a plomo y a unos plaguicidas organofosforados. Entonces, debido a mi formación, ¿verdad?, me invitaron a participar en el grupo y empezamos a publicar en esa área. Entonces, básicamente las técnicas que utilizamos en el laboratorio son muy sencillas,
pero nos han permitido extraer importante información, ¿verdad?, sobre el comportamiento de estas proteínas en diferentes modelos. Cuando empezamos a trabajar con arsénico, empezamos a establecer modelos para ver qué pasaba con la expresión de proteínas en la placenta de los ratones expuestos a arsénico. Y ahí nuestros antecedentes, bueno, era que el arsénico en exposición prenatal, el grupo de Wolkis y colaboradores que hasta la fecha siguen publicando mucho sobre la exposición arsénico y cómo promueve una carcinogénesis en útero, nos dice que el arsénico puede incrementar el riesgo a presentar cáncer en la edad adulta, sobre todo en pulmón y en riñón. Entonces, no es un daño que tú vas a presentar en tu vida, sino un daño que le vas a transmitir a tus hijos al estar consumiendo el arsénico cuando estás en gestación, ¿sí? O sea que le vas a aumentar la predisposición a tener este tipo de cáncer. Entonces, fíjense, punto número 1, si queremos atender a las poblaciones futuras, tenemos que cuidar lo que estamos consumiendo actualmente, porque probablemente las enfermedades que estamos padeciendo ahorita sean resultado de lo que comieron nuestros abuelos, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Segundo, el arsénico, cuando se expone de manera prenatal, puede producir defectos o alteraciones en funciones específicas. Por ejemplo, algunos estudios que se han hecho en una población que desafortunadamente ha estado expuesta durante muchísimos años a arsénico y a diferentes tipos de metales y metaloides es Bangladesh. En Bangladesh se ha visto que ha habido un decremento, ¿verdad?, en la función cognitiva intelectual en los niños. Y esta se ha asociado a la exposición que han sufrido sus mamás, ¿sí?, al momento de gestarlos. Entonces, fíjense cómo, punto número 2, ¿verdad?, es importante que estemos monitoreando, porque, vamos, últimamente con esto de la generación de la vacuna para el COVID, se le ha echado mucho en cara a las vacunas que son las culpables del autismo, pero realmente no hemos buscado cuál es la verdadera causa de ese tipo de problemas, del déficit de atención, del bajo aprendizaje, ¿sí? Y podemos encontrarla precisamente en estos procesos de exposición, ¿sí? Y por último, y algo que nos interesó muchísimo fue que la exposición prenatal a arsénico puede limitar la capacidad reproductiva porque puede generar aborto. Esto también está súper demostrado en poblaciones expuestas, tanto en Chile, por ejemplo. En ese país también hay una falla geológica que es abundante en ese mineral. Puede ocasionar muerte fetal y bajo peso al nacer. Entonces, en aquel tiempo, les digo, empezamos a hacer la exposición a arsénico en ratones. Y una de nuestras sorpresas era que si nosotros incrementábamos mucho la concentración de arsénico de 25 a 50 partes por millón en el agua de consumo, las ratoncitas ya no se preñaban. Y bueno, eso fue un sufrimiento para la tesista, que en este caso fue Daniela Saray Gutiérrez, que fue la primera que empezó a trabajar con este modelo, porque trataba de obtener, ella su trabajo era con placenta, entonces imagínense la frustración de que sus dosis, la dosis mayor, aunque no producía daño evidente en las ratonas, no se preñaban. Entonces, pues ella no podía obtener su número de muestras, ¿no? Entonces, sí, la verdad sufrió mucho Dani con ese problema. Pero ahí nos dio el primer punto, ¿no? De que a veces es difícil, no vemos el efecto representado en el animal completo, pero el proceso se detiene. Entonces tenía que haber algo en la maduración de los folículos que no estaba resultando adecuado cuando estaba expuesta a arsénico. Y ahí fue donde nos empezó a llamar la atención y empezamos a pensar en cómo el arsénico podría influir en la salud reproductiva. Recientemente incorporamos al laboratorio a un
a un egresado de ahí mismo de la facultad que está realizando su doctorado, el maestro en ciencias Guillermo Eduardo Cuellar Nevares. Él está trabajando con lo que es la salud reproductiva masculina. Dentro de sus antecedentes, él encontró que el arsénico, ¿se acuerdan? Sufre un metabolismo en nuestro cuerpo y es transformado en diferentes formas de arsénico, ya sea pentavalente o trivalente. Y que el arsenito es el que llega a ser realmente más tóxico. Puede llegar a formar complejos con diferentes compuestos que contienen azufre, como los grupos tioles de algunas proteínas, y puede modificar lo que son el comportamiento de algunas enzimas, sobre todo las que participan en el sistema antioxidante. Por ello tiene un amplio rango, ¿verdad?, de blancos bioquímicos. Entonces él estableció, aquí está una parte muy importante. Dice, el arsenito forma compuestos con el glutatión y esto pues con la finalidad de reducir precisamente este arsenito. Aquí se conjuga, ¿sí? Y si empieza a bajar las cantidades de glutatión que tenemos nosotros en nuestra reserva, se van a generar estos radicales, ¿sí? Estos radicales libres, y estos radicales libres se van a encargar de realizar procesos que van a modificar la estructura de algunos organelos, de algunas organelas, o podrían ser las mitocondrias, o la membrana plasmática, o la envoltura nuclear, y eso puede generar daños, o sea, lo que es la peroxidación de los lípidos. Y esos daños pues van a traer la muerte de las células, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la generación de las especies reactivas del oxígeno debidas al arsénico y cómo pueden llegar a inducir daño en las mitocondrias y que se genere la apoptosis. De tal manera que, por ejemplo, algunos autores ya han definido que todos estos procesos de daño a las proteínas, peroxidación de lípidos, el daño o la peroxidación de las membranas, incluso el daño por metilación en el DNA, pues puede generar daño al esperma y por lo tanto puede conducir a la infertilidad. Y con estos antecedentes, bueno, él realizó algunas pruebas para poder llevar a cabo, evidenciar este efecto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se mencionan los efectos que se han encontrado en cuanto al control hormonal por el arsénico. Se ha visto que el arsénico suprime, ¿sí?, tanto la síntesis como la secreción de testosterona. Y sabemos que la testosterona, ¿verdad?, es indispensable para la correcta maduración de las espermatogonias y la formación, por lo tanto, maduración y formación de los espermatozoides. Entonces, al no haber suficiente testosterona, bueno, hay un menor número de espermatozoides y también, por ejemplo, Pant y colaboradores encontraron que había una afectación en la movilidad y en la morfología. Otros autores señalaron, por ejemplo, los déficits o las deficiencias ocasionadas por algunas especies metiladas del arsénico en las vías de producción o las vías de síntesis de la testosterona, por ejemplo, de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es indispensable para que se pueda realizar la síntesis de testosterona a partir de los andrógenos suprarrenales. También hay varios trabajos, algunos con resultados contradictorios, sobre los efectos en la FSH y en la LH, así como en la corticosterona. Y si recuerdan, la corticosterona también es un metabolito que se produce previo a la producción de cortisol en el humano. En el ratón, la corticosterona es el principal glucocorticoide. En el humano, pues es el cortisol. Pero es un metabolito que puede ser producido en la corteza suprarrenal y que también se puede incrementar en testículo, ¿verdad?, cuando hay una síntesis inadecuada.
Entonces, esto nos está dando claves que vamos a retomar, sobre todo en la parte del funcionamiento del reproductor femenino, ¿verdad? La maduración del ovocito. De tal manera que Kim y Kim reportaron eso en una revisión que hicieron, bueno, cómo el arsénico puede básicamente alterar la fisiología de la célula de Leydig, evitando, ¿verdad?, la síntesis adecuada de testosterona. También puede, desde el nivel del hipotálamo, ¿verdad?, afectar lo que es la producción de la LH y la FSH, y todo ello afecta a la generación de los espermatozoides, o sea, lo que es la maduración de las espermatogonias, la generación de espermatozoides, y por lo tanto vamos a tener un número bajo de espermatozoides, un aumento de formas anormales y deficiencia en la movilidad. Aquí les muestro algunos de los resultados de Memo que precisamente nos mencionan, ¿verdad?, en la revisión anterior que hicimos. Él en su proyecto está buscando, realmente su proyecto no es tanto comprobar el efecto del arsénico, sino buscar antioxidantes que puedan disminuir este daño. Esto es buscar algunos nutrientes o algunos extractos, en este caso son extractos de una planta que conocemos mucho aquí en la región, que es el agritos o el agrillo, como le llaman en la parte sureste del país. Bueno, pero esos resultados no se los traigo. Luego al final les voy a explicar en dónde los pueden ver. Fíjense, esta es nada más una imagen, una microscopía, es óptica común, para ver las diferencias entre el testículo de animales control, o sea, normalitos, y expuestos aquí a arsénico. Entonces, vean, la diferencia es notoria, ¿no? Cada uno de estos es un túbulo seminífero. En la parte más externa del túbulo tenemos las espermatogonias y luego hacia la parte central tenemos lo que son los diferentes tipos de espermatocitos, ¿verdad? Espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, y finalmente en el centro vamos a encontrar los espermatozoides. Y toda esta zona que está afuera, bueno, es el tejido intertubular, que es tejido conectivo, donde tenemos las células de Leydig. Vean, en cambio, cuando este es el testículo de un animalito expuesto a 50 partes por millón, no es cierto, perdón, es a 7 partes por millón, ¿sí?, de arsenito de sodio. Y vean cómo empiezan a formarse huecos entre el epitelio. Aquí hay algunas zonas donde se ven disgregadas las espermatogonias, ¿sí? Un proceso que llamamos vacuolización del epitelio, ¿sí? Esta es la pérdida de las células que están en esta zona y que por lo tanto, al irse perdiendo estas células por diferentes procesos oxidativos o por la apoptosis generada por el arsénico, pues la cantidad de células que va a salir a la luz del túbulo van a ser menor. También aquí se observa, bueno, que los espacios de matriz extracelular se ven aumentados, lo cual puede conllevar a una pérdida de células de Leydig que están en estas zonas. Aquí vemos un acercamiento. Vean, todas estas que están súper moraditas, bonitas en la orilla, es la parte de las espermatogonias. Luego tenemos los espermatocitos primarios, los secundarios, las espermátides, que son las más cercanas a la luz, y los espermatozoides en la parte central. Y vean que es el que está expuesto. Vean, todas estas zonas blancas que se ven aquí son sitios en donde las células se perdieron, ¿sí? Muchas de ellas se ven disgregadas. Algunas espermatogonias que normalmente están en la zona de la parte basal del túbulo migran hacia la parte interna, ¿sí?, del epitelio, y entonces se ve una pérdida, ¿no?, de la estructura normal de los túbulos seminíferos. Esto pues va a conllevar a una disminución en el número de espermatozoides. Entonces esto nos habla efectivamente de que el arsénico, aún a concentraciones muy bajas,
que no son perceptibles en el estado de salud general del ratón, están ahí presentes. Entonces, a veces no necesitamos que sean cantidades muy grandes de arsénico, pueden ser cantidades muy pequeñas. De hecho, eso también se vio con el plomo, ¿no? El plomo inicialmente decíamos, es que con 20 microgramos, que era el límite, pero se empezaron a ver efectos a concentraciones menores, entonces se revisó la norma y se bajó, ¿sí? También aquí habría que ver, hacer una revisión de a qué concentraciones están viendo efectos, aunque en la persona no se vean, o sea, no necesitamos tener una hiperkeratosis para decir que esa es la concentración límite. Entonces, por esto nos obliga, ¿verdad?, a estar constantemente revisando las normas para saber si esa concentración es la adecuada para tenerla como límite o tenemos que bajarla para tener una población cada vez más sana. Entonces, llame también esto para que pues hagamos una reunión y chequemos nuestras normas, ¿no? ¿Cuál es el límite real que tenemos que ponerle para tener una buena salud? Luego se revisó también lo que era la morfología espermática. El esperma de ratón es un poco diferente al esperma humano. Aquí vemos un aumento donde vemos lo que es la cola o el flagelo del espermatozoide, la cabeza que tiene forma ovalada y el gancho, ¿verdad? Que es súper importante en las formas del ratón, del espermatozoide en el caso del ratón. ¿Sí? Esta es la forma normal del espermatozoide, pero hemos encontrado anormalidades, por ejemplo, aquí vemos la cola, el flagelo, y vemos cómo la cabeza está doblada, ¿verdad? Aunque tiene su gancho, el cuello está doblado, ¿sí? Luego tenemos esta otra forma, que es una forma normal de la cola, donde la cola se dobla, se pliega sobre, sobre sí mismo, y entonces esto pues impide que realice un movimiento adecuado. Y aquí vemos la cabeza aparentemente se ve normal. Tenemos también formas raras de la cabeza, o sea, cabezas muy pequeñas y sin gancho, ¿sí? Y por último, esta que la cabeza está normal, el flagelo está normal, la cola está normal, pero el gancho no existe. Entonces, todas esas formas anormales van a generar pérdida de la viabilidad de ese esperma. No va a ser efectivo a la hora de realizar la fertilización. Cuando revisamos la morfología espermática en ratones control y en ratones expuestos a arsenito de sodio, vimos cómo había una disminución. Aquí están los números para los expuestos. Hay una disminución significativa de las formas normales, consideradas todas estas en conjunto, las que vimos, y hay un aumento de las formas anormales, ¿sí? Esto ya estaba reportado, ¿verdad? Esto nos sirvió para validar nuestro sistema. Y como les digo, actualmente el maestro en ciencias, Guillermo Cuellar Nevares, está realizando sus estudios de doctorado para encontrar en este caso, un extracto con actividad antioxidante que permita la recuperación de esta funcionalidad, ¿sí? Luego tenemos también los efectos a nivel de la salud reproductiva femenina. Tenemos varios antecedentes que hablan por ejemplo, Chattopadhyay, habla de la supresión de la síntesis de las hormonas esteroideas, un efecto muy similar al que vimos con los modelos masculinos. También a un aumento de la síntesis de hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal. O sea, esto es, como veíamos igual, una elevación en los niveles de corticosterona en el ratón, que en el caso de que fuera el ser humano, pues tendríamos que hacer una búsqueda de los niveles de cortisol en poblaciones expuestas, ¿verdad? Que eso sería un parámetro adicional a medir. Y una disrupción en el eje hipotálamo-hipófisis, porque acuérdense que las hormonas del ovario, como en el caso del testículo, pues van a reaccionar a las gonadotropinas, que son la LH y la FSH, que se producen en la hipófisis anterior. Y estas a su vez son activadas por las hormonas liberadoras de gonadotropinas,
la GNRH que se produce en el hipotálamo. Entonces esa cadenita se rompe, ¿no? Esa secuencia se rompe y ahorita vamos a ver una parte importante. Y aquí están las formas normales de los folículos primordiales. Estos son cortes de ovario de rata. Este trabajo lo tuvimos que hacer en ratas porque el ovario del ratón es súper pequeñito, ¿verdad? Entonces es muy difícil obtener muestras en buen estado y que nos permita, sobre todo a la hora de pesarlos, obtener un peso adecuado. Aquí están otros folículos primordiales. Los folículos empiezan a convertirse en folículos primarios cuando las células, estas aplanadas, se transforman en células cúbicas y entonces le llamamos células de la granulosa y ya son folículos primarios. Se convierten en folículos secundarios cuando aparece esta estructura acuosa que tenemos aquí, que es un espacio lleno de proteína que se denomina el antro, ¿sí? Aquí vemos el ovocito en el interior. Los ovocitos ya en su estado antral, en el folículo, pueden llegar a medir más de 100 micras, ¿sí? Aquí lo vemos perfectamente delimitado. Tiene su zona pelúcida en la orillita y su núcleo prominente, ¿sí? Aquí vemos otro más bonito. En este caso, este ovocito todavía se ve íntegro ahí, pero hay folículos que se constituyen como folículos atrésicos, porque si se fijan aquí no encontramos al ovocito, y aparte las células que están aquí empiezan como a invadir lo que es el espacio antral. Eso se debe a que ya hubo pérdida del ovocito. Ya, el ovocito murió y las células tienen que empezar a invadir, ¿sí? Y entonces esos son los tipos de estructuras que podemos encontrar en el ovario de manera regular. Hace unos meses recibió su grado la maestra en ciencias Zaira Araceli Gómez Villalobos, quien por cierto es egresada de la Facultad de Zootecnia de la rama de Ecología. Ella es ingeniera en Ecología. Y ella estuvo con nosotros trabajando precisamente en el efecto del arsénico en el desarrollo de los folículos ováricos y también determinó lo que es la expresión de proteínas de la inflamación en el tejido ovárico. Y ese manuscrito ya lo estamos por ahí revisando. Y ella encontró un incremento de los folículos atrésicos en el ovario de las ratas expuestas a diferentes concentraciones, sobre todo a 50 partes por millón, que aquí es una dosis que se puede considerar alta. Sin embargo, aquí les menciono que la rata es un modelo que es muy resistente, ¿sí? Es un modelo muy resistente a cualquier tóxico. Entonces, siempre requiere que le demos concentraciones más elevadas. Entonces, aquí ella nos demostró que hay un aumento de folículos atrésicos. Esto es que vamos a tener una gran cantidad de este tipo de folículos y que eso puede hacer que se vaya perdiendo el correcto orden de producción de los folículos, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, cuando se produce la llegada de los espermatozoides, lógicamente vamos a encontrar menos ovocitos en condiciones de ser fertilizado. Por eso la cantidad de animalitos que nacen en cada camada disminuye, ¿sí? Cuando están expuestos a arsénico. Y eso, bueno, podría ser representativo, ¿no? en nuestra población, aunque habría que hacer una valoración de los modelos. Posteriormente se incorporó y está con nosotros ahorita en el laboratorio Susana Perrusquía. Ella está haciendo su maestría y ella continuó valorando la cantidad de folículos que se desarrollan en el ovario en ratas expuestas a 50 partes por millón. Ahí ya nada más utilizamos una concentración. Y también encontramos que hay variaciones en el ciclo estral de la rata. La rata tiene 4 fases en su ciclo estral, ¿sí? De las cuales las más importantes son el diestro y el proestro, y el estro, que es donde ocurre la fertilización. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que vamos a tener déficit en la cantidad de folículos primordiales y de folículos, pues sobre todo en los primordiales, que fue estadísticamente significativo, los primarios no. Hay un aumento de los cuerpos lúteos maduros
Y aquí en los atrésicos, aunque sí fue alto, ¿verdad? La tendencia a tener mayor cantidad de atrésicos, bueno, no fue totalmente significativo, precisamente por la desviación. Pero eso sí que fue muy importante. Es que vemos que hay una disminución, por ejemplo, aquí vemos los niveles de gonadotropinas séricas en el proestro. Vemos cómo la LH está disminuida con respecto al control normal, ¿sí? O al control no expuesto en este caso. Normalmente, la LH en la fase de proestro, vemos aquí debería tener un incremento y acá estamos viendo que está baja. Eso nos va a implicar que la maduración del cuerpo lúteo se va a retrasar, ¿sí? Hasta que la cantidad de LH esté en cantidades adecuadas. Ese retraso, bueno, podría producir alguna complicación en los folículos que ya están en maduración. El estradiol y la progesterona los encontramos normales. En la fase de diestro, encontramos que hay un aumento del estradiol que es anormal. Si se fijan, el estradiol aquí, en esa etapa de diestro debería de estar baja, ¿sí? Como está en el control. Sin embargo, aquí lo vimos aumentado. Y esto puede ser precisamente por ese como recorrimiento de las fases. También algo muy importante que vio Susi es que las ratas expuestas pueden estar cambiándose indistintamente sin llegar a la etapa, ¿sí? O sea que se van a encontrar detenidas en su proceso estral. Entonces eso es algo muy importante porque quiere decir que el arsénico va a disrumpir ese proceso natural de las fases y las va a dejar estacionadas en una fase de donde no pueden salir debido a las diferencias en las concentraciones. De tal manera que en el caso de la maduración del ovocito tenemos que aunque no existe un daño que sea evidente a nivel físico, porque cuando ustedes pesan las ratas y las miden y todo, el modelo está exactamente igual, no hay diferencias significativas en peso, ni en el peso del ovario tampoco. Vamos a tener efectos, ¿sí? La exposición disminuye la cantidad de LH e incrementa, de acuerdo a la fase del ciclo estral, la producción de estradiol o progesterona, lo cual, como decíamos, pues va a modificar el desarrollo de los folículos y va a detener esa maduración. Vamos a tener que la incidencia en las estructuras ováricas va a variar de acuerdo al ciclo, pero que como está comprometida ese proceso se está deteniendo en las fases intermedias, pues lógicamente la producción de ovocitos también se va a ver detenida. Eso sin contar que muchos de los ovocitos entran en un estado atrésico precisamente por esa detención en la fase intermedia. Y esto nos permite pues concluir que el arsénico, como ya lo habíamos mencionado, actúa como un disruptor endocrino que favorece el aumento de la producción de progesterona, lo que puede hacer que permanezcan durante mucho más tiempo los folículos o los cuerpos lúteos que vamos a encontrar en el ovario. Si contemplamos todo lo que vimos en el caso de lo que es la parte masculina y la parte femenina, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente la infertilidad es un problema multifactorial, ¿verdad? Pero que también la exposición a tóxicos, sobre todo aquellos que inducen un estrés oxidativo, pues van a afectar a la salud reproductiva. Y si nosotros queremos que nuestra población esté más sana a largo plazo y que los hijos de nuestros hijos disfruten de este mundo, sobre todo cuando la principal, no sé si se fijan que eso es como una incongruencia, el principal motivo de lucha actualmente, y no es que esté en contra, luego se puede malinterpretar, es cuidar el ambiente. Pues sí, pero ¿quién va a habitar ese ambiente en unos años si no nos preocupamos un poquito por la salud de la población? Y entonces ahí, si queremos tener una población sana con niños sanos, ¿sí? Pues tenemos que cuidar los niveles a los que estamos expuestos, no nada más como en este caso el arsénico, sino cualquier contaminante
que nos produzca un estrés oxidativo, porque el daño puede ser el mismo, ¿sí? Bueno, que la nutrición adecuada nos va a ayudar, sí, pero lo indispensable es quitar un poco ese agente tóxico que nos está afectando, o sea, prevenir la exposición y claro, si podemos mejorar la nutrición, pues adelante, ¿verdad? Porque ya cumpliríamos esos dos parámetros, pero sí es muy importante poderlo combinar, tener las dos acciones, cuidar que nuestro ambiente sea sano y también pues cuidar que nuestro ambiente endógeno sea sano también, o sea, meterle alimentos y nutrientes que nos hagan ser cada vez más sanos. Y yo creo que eso también es parte de nuestra función como investigadores y como científicos, tratar de llevar lo que hacemos en el laboratorio a las poblaciones, ¿sí? Finalmente, bueno, quiero agradecer a todo mi equipo de colaboradores. Aquí están algunos, me faltan gente que ya egresó. Por ejemplo, aquí no estaba Guillermo, me faltan aquí muchísima gente que ha estado. Ya ahorita yo tengo más de 50 egresados en diferentes niveles. Y bueno, estos son los más chiquitos que están todavía dando lata en el laboratorio y que les agradezco infinitamente, ¿verdad? Todo el esfuerzo y el empeño que le ponen día a día a su trabajo y el amor que le ponen porque cuidan y quieren todos sus modelos, ¿verdad? Sus ratitas mientras las están exponiendo, pues es lo más querido para ellos. Y los que trabajan con el área de plantas, pues también, ¿verdad? Su plantita es lo más amado para ellos. Y ahorita pues sufren porque pues no pueden entrar a los laboratorios, ¿verdad? Entonces es algo así como que los tiene medio, o nos tiene a todos en realidad medio angustiados. Pero pues ya pronto vamos a regresar y pues muchas gracias a ellos. Y antes de marcharme o de pasar a la parte de preguntas, los quiero invitar al segundo Congreso Internacional de Geología Médica. Ahorita les hablé algunas cosas rapiditas de los proyectos, pero ya en extenso los proyectos y con todos sus parámetros que midieron los compañeros, mis estudiantes, pues los vamos a ver ahí en el Congreso Internacional de Geología Médica, que este año será también en línea, ¿verdad? De forma virtual. Entonces, los invito, aparte también porque, bueno, yo voy a participar ahí, ¿verdad? O sea, tengo que hacerme publicidad. Tengo que hacerme publicidad. Vamos a dar otro trabajo muy interesante que es en nuestros estudios que hemos estado haciendo en Rustri y Lobata. Y también invitamos a gente que quiere invertir en ciencia, están cordialmente invitados porque ese sería un punto importante, ¿verdad? Invertir en la ciencia porque es parte de lo que nos va a lograr, nos va a permitir lograr mayores descubrimientos. Si hemos descubierto cosas a la fecha con poco apoyo, imagínense lo que podemos hacer con mucho apoyo, sería fenomenal. Y yo creo que una parte de nuestro propósito como investigadores es precisamente servir a la comunidad. O sea, que nuestros resultados sean utilizados por la comunidad y que puedan en un momento dado ayudarnos a tener una mejor salud, ¿sí? Y no nada más a nosotros, ¿verdad? Sino a los hijos y los hijos de nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos, ¿sí? Entonces, pues esto es todo, doctor. Queda abierto a comentarios, preguntas, disidencias. Si alguien no está de acuerdo, también son aceptadas sus opiniones. Gracias, doctora. Gracias por la charla. En nombre de la Facultad de Zootecnia y Ecología y de la Secretaría de Extensión y Difusión, pues le damos las gracias por esta presentación tan interesante, ¿verdad? Y pues damos el tiempo a las preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre la conferencia. Este es el momento, chavos. Pueden abrir sus micrófonos, quien quiera hacer una pregunta. Yo quisiera intervenir, Sergio, si me permites. Sí, adelante, doctor. Primero que todo, felicitar a la doctora Blanca Estela, no solo por su excelente plática que nos acaba de ofertar, sino también por su apertura para cualquier evento
técnico científico. Preguntas hay muchas, pero yo sí te quisiera preguntar, Blanca Estela, vivimos en esa parte que mencionabas con altos niveles de arsénico y obviamente ustedes se han concentrado en salud humana, pero ¿qué estará pasando con nuestros ecosistemas y qué estará pasando con la fauna que se establece? Y además no debemos de olvidar que Delicias es una de las cuencas lecheras más importantes del estado de Chihuahua. Y yo no sé si existan información sobre el efecto del arsénico en la salud de los animales, en este caso ganado bovino, pero no debemos de olvidar que también, por ejemplo, existen muchos otros hatos que viven en este ambiente. Sí, fíjate que es una buena pregunta, Héctor. Hace algunos años, ahorita en este momento no sé si existe algún estudio que generalmente en la fauna se hacen como para hacer un seguimiento de biomarcadores, ¿no? Pero hace algunos años, por ejemplo, algo que nos compartía la gente de precisamente del Distrito de Riego 05, que cuando estuvimos monitoreando la cuestión de organofosforados, en la cual la doctora Carmelita González también tiene mucha información, se vio que mucha de la gente de ahí de Delicias, Meoqui, comentaba que, por ejemplo, era bastante común que las vacas preñadas así abortaran, ¿sí? O sea, y eso les ocasionaba pérdidas, porque realmente en aquel entonces, estoy hablando ya creo que ya más de 20 años, la mayoría de los ganaderos tenían que rentar sementales para preñar sus vacas. Y actualmente, bueno, ya se usa todo lo que es la inseminación artificial, ¿no? Ya se inseminan las vacas y ya tú compras tus capilares o tus, ¿no? ¿Cómo les dicen? Las varillas, ¿no? De espermatozoides para vaca lechera. Pero anteriormente no, se dependía nada más de los sementales que poseían los ganaderos y entonces se veía que afectaba porque cada vez que la vaca abortaba, pues tenían que volver a pagar para que se preñara la vaca y eso les ocasionaba muchos problemas. Y eso nos lo comentaron, ¿verdad? Y eran aquellas ocasiones en donde los aviones fumigaban parejo, ¿no? O sea, no se detenían a que si hay población o no hay población, ellos fumigaban, ¿sí? Y entonces, pues sí, manteníamos lo que era la producción, pero la población estaba terriblemente dañada, ¿no? Gracias a Dios y a las autoridades y a la normativa, bueno, eso ha bajado un poco, pero ahora tenemos el problema del agua, ¿no? Que todos los acuíferos estamos sacándole agua y más ahorita, pues vamos a sacarle más agua y entre más agua sacamos, esa agua tiene niveles más elevados de arsénico, de tal manera que a veces ni las plantas tienen esa capacidad para poder bajarle los niveles de arsénico y de flúor al agua. Entonces, sí sería muy interesante y yo le comentaba al doctor Luevano el otro día, pues hacer una mayor interacción y ver qué marcadores podemos sacar, por ejemplo, de la fauna, tanto de la fauna silvestre como de este caso de la agrícola, ¿no? Ver qué está pasando en los ganaderos que han visto, ¿sí? Y si es posible, pues hacer algún tipo de estudio, porque bueno, no todas las reses se van de exportación, tenemos reses que también se quedan, entonces también hay que ver qué está pasando con eso. Es un punto muy interesante ese que mencionas, Héctor, y ojalá sí pudiéramos hacer interactuar más, ¿no? Gracias, te felicito. Gracias, doctora. No soy doctora, gracias, pero soy maestra en ciencias todavía. Bueno, es una motivación, es una motivación, Sergio, para que le entres a... Sí. En eso estamos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos desde estudiantes de licenciatura, de maestría y pues los doctores, ¿verdad? Que nos hicieron el honor de acompañarnos. A ver, chavos, alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, no tengan miedo de preguntar. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Jesús. Buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación, doctora. Muy interesante todo.
Y a mí me queda una duda muy grande. Al inicio menciona que en el caso de la contaminación por arsénico y flúor pudiera estar relacionado con el síndrome de ovario poliquístico. Y es algo que posiblemente todos tengamos conocidos o nuestros propios familiares que presentan esta patología. Entonces, ¿se sabe algo más sobre el mecanismo o de qué manera específicamente puede ocasionar este síndrome el arsénico o el flúor? Ujú. Bueno, mira, ahí esa es una idea también que a mí me surgió hace tiempo. Como veíamos en las láminas pasadas, tenemos los antecedentes. Deja ver si la encuentro. Bueno, voy a dejar esta. Tenemos los antecedentes de que lo que nosotros hemos visto es que en las diferentes fases se va a elevar los niveles de progesterona y que también por otros antecedentes nos dicen que hay una elevación de los glucocorticoides, la corticosterona en el ratón, y que podría esto deberse a la inactivación de las enzimas que participan en la síntesis de por ejemplo, de la testosterona o del estradiol. Entonces, como se detiene la síntesis, se eleva la corticosterona, ¿no? Porque es un metabolito intermediario. En el caso del ovario poliquístico, una de las características, como es un síndrome, se tienen varias características. Primero, que se genera en mujeres obesas, pero esta obesidad puede ser generada por una elevación en los niveles de cortisol, ¿sí? En el caso de la mujer, se ha visto también que se aumenta la cantidad de la producción de testosterona. Y esa testosterona puede bloquear la producción de la LH y la FSH, ¿sí? Aquí vemos que la producción de la LH, por ejemplo, pues es promovida por el arsénico. Entonces, en un momento dado podemos decir que el arsénico, al disminuir la cantidad de LH, va a condicionar para que esa maduración se detenga. Nos van a quedar cuerpos lúteos que como tal, ya los vimos ahorita, son espacios, me pasé, son espacios rellenos de líquido. Y si tú haces una sonografía de una paciente con ovario poliquístico, vas a ver el ovario con muchas estructuras acuosas, o sea, cuerpos llenos de líquido. Básicamente vamos a tener un ovario poliquístico, ¿sí? Ahora, ¿cómo demostrarlo? Aquí el asunto es que tendríamos que hacer todo un monitoreo de la población expuesta para ver en el caso de las mujeres si todos estos parámetros se están cumpliendo en la población y si tiene relación con los niveles de arsénico en la persona, que son fáciles de detectar porque, por ejemplo, ahí la doctora Luli Ballinas nos ayuda a la detección de las diferentes especies de arsénico y a lo mejor no necesitaríamos ni determinar especies. Con la concentración de arsénico en orina tendríamos para ver los niveles de exposición y relacionarlos con la presencia del ovario poliquístico y las concentraciones principalmente de cortisol, de testosterona, LH y FSH, ¿sí? Pero ahorita a la fecha no hay una relación. El ovario poliquístico a la fecha todavía está como idiopático, o sea, no se sabe exactamente por qué se produce. Se relaciona mucho con obesidad, pero también ya sabemos que el arsénico produce un estado similar a la diabetes mellitus tipo 2, que eso sí lo hemos reportado en el grupo, ¿no? Y eso pues puede condicionar a un estado de obesidad. Y vámonos, ahí nos anclamos, ¿verdad? Porque en el estado de obesidad es donde se desarrolla el ovario poliquístico. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita tendremos que ponernos a estudiar, ¿no? Ver cómo le hacemos para generar un modelo o lanzarnos a la población, ¿sí? Y ver si eso está pasando en nuestra población. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, Omar. Hola, doctora. Quiero felicitarla por su presentación y su trabajo, también a sus alumnos.
porque es un trabajo muy Gracias. extenso y muy grande. Felicidades. Nada más quiero preguntarle si no se ha visto todavía los efectos del arsénico en los primeros estadios embrionarios, porque nos habló lo que pasa en el ovocito y en el folículo antes de que sea ovulado y en el espermatozoide durante toda su formación, pero ya después de la fecundación, ¿qué efectos se podría ver del arsénico, por ejemplo, en el embrión al separarse a 2 células y luego a 4 hasta llegar a módulo? Por favor. Ok, gracias, Omar. Sí, mira, realmente no hay. Hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en embriología, pero del grupo del doctor Walkis, lo hicieron básicamente para checar, por ejemplo, el estado de formación del encéfalo. Los han hecho también para tratar de demostrar, por ejemplo, la presencia de células iniciadas, o sea, porque el doctor Walkis trabaja mucho con lo que es carcinogénesis, o sea, cómo se genera el cáncer. Y entonces la parte que a él le interesa, pues básicamente es esa. Entonces, los que han hecho por ejemplo, en fetos de diferentes días de gestación en modelos murino, lo han enfocado a detectar, por ejemplo, tumores o células iniciadas, sobre todo en pulmón y en riñón y en cerebro, un poco para ver cómo está el desarrollo del encéfalo, si se ve afectado o no, en diferentes etapas, ¿no? En modelos murinos. Otros estudios así enfocados, por ejemplo, a lo que es la maduración del ovocito, a la función del ovocito y si se modifica, por ejemplo, por acción del arsénico, no hay nada. Eso está todavía absolutamente virgen. Y de hecho, pues esa sería una buena oportunidad para la gente que trabaja ahí, por ejemplo, en Facultad de Zootecnia trabajan con ovocitos, ¿no? Entonces, en el caso del bovino. Entonces, esa sería una buena oportunidad, ¿verdad? Para ver qué está pasando en esas etapas. Y pues en las etapas de maduración del embrión, sí nosotros no nos hemos enfocado en esa parte, pero sí sería interesante, ¿no? Ver cómo varía el desarrollo y ver algunas proteínas importantes, por ejemplo, a nivel cerebral, ver qué está pasando con el desarrollo del encéfalo y si hay pues anormalidades, que seguro las habrá, ¿no? Gracias, doctora. Pues sí, muy interesante y sí, sería muy padre que se pudieran hacer colaboraciones, ¿verdad? Con los doctores que están Sí, trabajando claro. aquí en el área de reproducción animal y ver lo que comentaba el doctor Rubio, ¿no? Esta parte del ganado que hay en Delicias y pues ver esos efectos, ¿no? También. Sí, claro que sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no es así, doctora, yo tendría más que una pregunta que nos dieron consejo. Como le decía, hay gente de licenciatura, de maestría y de doctorado. ¿Cómo se le hace para llegar a ser SNI2, doctora? Platíquenos. Se lo pides al universo, no te creas. Fíjate que ahí, a mí sí, yo puedo decirte que me pasó algo muy extraño. Yo creo que el primer punto, bueno, es hacer lo que te gusta, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos que si tú haces lo que te gusta, sientes realmente como que ni trabajas. O sea, estás trabajando, ¿no? Entras, vas a trabajar y vas a tu laboratorio y das tus clases, pero como lo haces con tanto gusto, o sea, realmente no lo sientes como un trabajo, o sea, no lo sientes como una carga, ay, voy a trabajar, no, o sea, lo sientes a gusto, sientes rico, ¿no? Ese es el punto número uno, trabajar en algo que te gusta. No puedes trabajar en algo forzado. Entonces tienes que encontrar qué es lo que te gusta y a darle, ¿sí? Y si les gusta la investigación, pues a darle, ¿verdad? Hay que trabajarle. Entonces, el punto número uno, hacer lo que te gusta. Luego, el punto número dos es ir más allá del deber. O sea, uno dice, yo debo trabajar, ¿qué tanto tengo que trabajar? Bueno, hasta donde tengas que llegar y un poquito más, todos los días, ¿sí? Todos los días trabajar en esto y un poquito más, o sea, ir más allá del deber. Parece serie, ¿no?
Nombre para una serie policíaca, Más allá del deber. Está buena. Sí, pues hay que aprovecharla. Entonces, porque a veces tú les dices a los estudiantes, mira, haz este trabajo. Y a veces hacen lo mínimo indispensable. No, hay que ir un poquito más allá, porque a lo mejor si vas un poquito más allá, escarbando ahí ahorita que tenemos tanta facilidad en las redes sociales, en el internet, que hay tanta cosa libre ahorita, que tú puedes encontrar a veces pequeños detalles que te ayuden a formar un todo más grande, ¿sí? Entonces eso también es importante. Tercero, disciplinarte. O sea, tienes que disciplinarte. Tú sabes, aquí te ponen todo lo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, hace algunos años yo dije, bueno, ¿qué me falta? ¿Sí? ¿Qué me falta para llegar a nivel 2? Bueno, pues tener estudiantes de doctorado, tener más egresados de maestría, publicar tantos y así, ¿sí? Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué me está faltando de todo esto que tengo? ¿Sí? Y entonces pues te tiras a enamorar, como dicen por ahí, estudiantes que quieran entrarle a la ciencia, que se enamoren de sus proyectos y que le entren con ganas, le entren con todo, ¿sí? Para ir cumpliendo cada una de esas cosas. A veces los mexicanos, y no es porque hable mal de los míos, o sea, yo los amo mucho, pero a veces nos bloqueamos muy rápido. O sea, si alguien te dice que no una vez, te bloqueas, ¿sí? Y eso yo lo vi, yo lo viví, ¿sí? Porque en una evaluación, yo metí todo con la intención de alcanzar ese nivel 2, ¿sí? Y resulta que llegó la respuesta y me dijeron que no, ¿sí? Me dijeron que no, me dijeron, tú quédate en el 1. Y mucha gente me decía, no, es que tú apela a esto, lo otro. Y yo me bloqueé, yo dije, no, pues es que ya me toca jubilarme. Y así, y no apelé ni nada, ¿sí? Así me quedé, ¿sí? Y en la siguiente evaluación, yo metí mis papeles, pues con más doctorados, más maestros, más licenciaturas, trabajando en gestión, etcétera, ¿no? Y yo ya no les dije nada, ya no les dije quiero ser nivel 2, ya, sí, o sea, dije no, nunca me van a subir. Y ¡tas! Llegó la sorpresa, ¿no? O sea que ahí, por eso te digo, a veces se lo tienes que pedir al universo, porque si se los pides a ellos, no te lo dan. El chiste es ese, ¿no? Trabajarle, hacer, como te digo, hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta, disfrutarlo. Disfrutarlo. Ahorita estamos aquí encerraditos y de todas maneras lo disfruto. Cuando me hablaste y me invitaste, o sea, dije, ah, qué chido. O sea, ya hace mucho rato que no hablo para este público y es muy bonito. Realmente es muy bonito que los estudiantes se emocionen y se enamoren de su trabajo de tesis. Es muy, muy bonito. Gracias, doctora. Pues gracias, ¿verdad? Yo creo que la pasión, ¿verdad? Que se nota, ¿verdad? Cuando alguien tiene pasión por algo y pues nos motiva a todos. Entonces, pues agradecerle, doctor, agradecerle sus palabras. Y bueno, pues si quieren escuchar a la doctora, los invitamos al segundo Congreso Internacional de Geología Médica del 2 al 6 de noviembre. La doctora también va a estar dando, como ya les comentó, una conferencia magistral. Entonces, pues muchas gracias, gracias a todos y pues nos vemos el próximo martes en otra conferencia de temas ambientales. También invitarlos el próximo jueves. Todos los jueves tenemos conferencias en el área de la ganadería. Entonces, para los chavos de zootecnia, ¿verdad? Y toda la gente que le gusta la ganadería, los invitamos el próximo jueves también de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, pues gracias, doctora. Gracias. Un abrazo y gracias a todos. Nos gracias vemos a ti, Sergio. La próxima. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Un aplauso, gracias.